Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Uno de los ejercicios más completos son las sentadillas. Si estás pensando en ponerte en forma, está claro que ellas tienen que ser parte de tu rutina diaria. Aunque el deporte ya es bueno de por sí, aquí nos encontramos con unos beneficios que piensan en todo nuestro cuerpo. En esta lista exponemos sus características y cómo influyen en el cuerpo. Un total de 10 beneficios. Para realizarlas, como hemos dicho, el cuerpo estará totalmente involucrado, desde las piernas hasta el abdomen, pasando por la cadera o los glúteos. Cuando nos ponemos a hacer deporte, una de las metas es bajar de peso. Claro está que, para comenzar con ello, es necesario ponerse en manos de profesionales. Además del ejercicio físico, también hay que comer mucho más sano de lo que habitualmente se hace. Partiendo de ello, dentro del ejercicio, necesitamos a las sentadillas. Ellas van a asegurar que el peso que se pierda sea de manera constante. Sin duda, es el tipo de ejercicio que necesitamos para conseguir los objetivos marcados en el aeróbico. Las sentadillas son ricas en variaciones, así que se puede ir combinando. Se puede hacer la clásica, que supone hacer el gesto de querer sentarse, o bien hacerlas con pesos y saltos. Un amplio abanico que podemos comenzar haciendo con una serie de 10 e ir sumando según nuestro cuerpo nos vaya respondiendo. No hay duda, las sentadillas son un gran ejercicio cardiovascular, es decir, se trata de todos esos ejercicios aeróbicos que ejercitan los músculos del cuerpo. Eso sí, durante un corto periodo de tiempo, que como mucho será de unos 20 minutos. Con este tipo de ejercicios cardiovasculares, el cuerpo necesita más oxígeno que de costumbre. Esto será beneficioso ya que se repartirá de una manera más beneficiosa. Este gesto hará que partes como los pulmones o el corazón funcionen plenamente. Aumenta el ritmo cardíaco, lo que hará que la circulación mejore. Se desarrollará nuestro sistema muscular, pero no aumentando el volumen del mismo, sino de forma saludable y natural. Además, del mismo modo, volvemos a hacer referencia a la pérdida de peso, ya que con este ejercicio se eliminan muchas más toxinas. En ocasiones, muchas personas no quieren ganar masa muscular, pero tampoco perder mucho peso, sino mantenerse, pues tienen que saber que las sentadillas tonificarán el cuerpo. De este modo, veremos cómo los músculos se verán más conseguidos y la piel más firme. Son muchos los ejercicios dispuestos a ayudarnos en esta meta. Claro está que para ello, como al igual que ocurre con el resto del deporte, siempre vamos a necesitar una constancia. De esta manera, integrando una rutina de sentadillas cada día, lograremos vernos mucho mejor. Son muchos, además, los llamados retos de sentadillas que ya pululan por la red. La tonificación es perfecta para nuestro cuerpo. Gracias a ella, este se verá endurecido, definido y se dejarán atrás las carnes flácidas. No es necesario tener mucho músculo para estar perfectamente tonificados. Otro de los fines de toda sentadilla es que fortalecen las piernas. No hay duda de que ellas son la parte implicada para poder ejecutar las sentadillas de forma correcta. Así que si las piernas son las protagonistas, ellas también se llevarán una buena y perfecta recompensa. Gracias a cada movimiento, las piernas se verán reforzadas. Esto se reflejará en que van ganando más fuerza y al mismo tiempo se notarán, como hemos dicho, más tonificadas. El objetivo, conseguir unas piernas bonitas y si es con un ejercicio sencillo y que podemos hacer en cualquier lugar, mucho mejor. Eso sí, hay que tener en cuenta cualquier tipo de dolencia que tengamos en las rodillas. Es por ello que debemos consultar a un profesional. La flexibilidad es algo que se pierde rápidamente. En ocasiones, cuando dejamos de hacer ejercicio durante un corto periodo de tiempo, ya se puede notar. Es por ello que se necesita mejorar cuanto antes. La flexibilidad es la cualidad que nos permite tener diferentes grados de movimiento. Sí es cierto que las articulaciones no siempre responderán a ellos de una manera correcta, pero la edad, el estilo de vida y otros factores externos pueden modificarla y mejorarla. Para estar en plena forma, son necesarias y claves. Del mismo modo, con ella también llegará el equilibrio, algo básico para que el cuerpo responda. Gracias a las sentadillas se puede lograr. ¿Sabías que las sentadillas pueden prevenir la osteoporosis? Pues sí,
porque mientras se fortalecen las piernas y el cuerpo en general, también se hace lo propio con los huesos. Si pensabas que solo los músculos eran los que trabajaban para realizar este ejercicio, estabas equivocado. Parece que también son los huesos los que se llevan un gran protagonismo. Van a mejorar su densidad, lo que dará lugar a una salud más que envidiable de los mismos. La osteoporosis daña y afecta mucho a los huesos, de esta manera los deja más vulnerables. Será muy frecuente, eso sí, la rotura y el dolor de los mismos debido al desgaste, así que no hay nada como prevenir para ello. Comienza cuanto antes a hacer ejercicio de sentadillas. Aunque en un primer momento te resulten algo duros, a la larga verás los beneficios de los mismos. ¿Qué ocurre después de haber hecho una jornada de entrenamiento? Sí, quizás el cansancio sea el protagonista, pero viéndolo desde la parte más positiva, la alegría o la motivación serán grandes dosis de energía. De nuevo, hay que destacar que debe ser una rutina de cada día. No sirve de nada una vez por semana, sino mantener una constancia con tal de conseguir el fin adecuado a cada uno de nosotros. Con ello, las sensaciones negativas y el estrés se reducirán. El ejercicio combate todo esto, ya que mejora el cuerpo en general y nos hace sentir mucho más libres. Mejorará el rendimiento diario, ya sea en el trabajo o en las propias decisiones del día a día. Las sentadillas ayudan a mejorar la postura. La zona de la espalda es siempre una de las más cargadas en nuestro cuerpo. Por ello, hay que tener siempre especial atención en ella. Gracias a los movimientos de cada sentadilla, mejorará la denominada postura estática. Claro que, para ello, aprender a realizar de manera correcta este ejercicio es clave. Con cada repetición le estaremos dando una nueva obligación al cuerpo para que éste se pueda corregir. ¿Cómo conseguirlo? Gracias a la alineación de la espalda que esté implicada en este gesto. Del mismo modo, las sentadillas son perfectas para los dolores de espalda. Cuando hacemos una sentadilla profunda, estaremos retirando la pelvis hacia atrás y esto hace que la columna se alargue. Además, las sentadillas son perfectas para marcar y modelar la zona de los glúteos. Para ello, las sentadillas profundas son perfectas en esa posición, más agachado o bien casi en cuclillas. Será cuando más trabajo esté haciendo esta parte del cuerpo. De este modo, cuantas más repeticiones podamos hacer, siempre será una buena base para ello. No es uno de los ejercicios completos para los glúteos, pero sí con resultados muy favorecedores. Es por ello que siempre se pueden complementar con otros o aumentar y variar las intensidades de los mismos. No podía quedar en el tintero otro de los objetivos más buscados con la práctica del ejercicio. Se trata de marcar el abdomen. Con tan solo el esfuerzo que cada uno de estos ejercicios requiere, la parte abdominal se verá reforzada. De ahí que poco a poco comience a marcarse. Simplemente, como un comienzo ejemplar, realizar este ejercicio 2 o 3 veces por semana, pero siempre dentro de tu rutina, será idóneo. Además de fortalecer el abdomen, también harán lo propio con la zona de las caderas. En definitiva, las sentadillas son más que necesarias. Eso sí, hay que realizarlas correctamente.